Imagina que eres una persona de la tercera edad y estás en una residencia de ancianos. Las luces parpadean, el aire huele a desinfectante vencido y el silencio se siente denso, como si el aire estuviera cargado con el aliento de los que ya no están. Los relojes aquí no marcan las horas, marcan las ausencias. Las televisiones repiten las mismas imágenes de hace 20 años y los pacientes simplemente esperan a nadie. Pero no están solos, porque por las noches, cuando los pasillos están vacíos, cuando el eco de los andadores se apaga, aparece él, pequeñito, gris, de ojos vacíos, pero intensos. Un gato. Su nombre, Oscar. Se empieza a escuchar algunos maullidos suaves, apenas un hilo de sonido, que se desliza por debajo de las puertas. De repente, deja de caminar y se para delante de la habitación 312, la habitación del señor Salazar. El abuelo Salazar duerme. El gato se sube en su cama, se enrosca sobre su pecho y se queda ahí, inmóvil, descansando con él. Al amanecer, el abuelo ya no respira. Las enfermeras entran en la habitación para darle la medicación diaria al señor Salazar. Pero él ya no está en este mundo. Solo queda su cuerpo vacío. Hasta aquí todo podría parecer normal. Una persona de la tercera edad que no pasó la noche. Algo que parece natural. Pero al día siguiente ocurre lo mismo. Y al siguiente otra vez. Y al siguiente. Y al siguiente. Las enfermeras empiezan a hablar sobre el hecho de encontrar pelos, huellas y heces de gato al lado de todos los cadáveres. Algunos doctores niegan y lo llaman coincidencia. Otros bajan la mirada y dudan. Y luego están los pacientes. Ellos no lo ven, pero lo escuchan. Empiezan a relacionar los aullidos con muerte. Y eso basta para empezar a desatar el caos y el nerviosismo. Algunos rezan, otros fingen que no pasa nada. Pero cuando cae la noche, todos esperan no escuchar el maullido frente a su puerta. Porque ya nadie duda, si Oscar maulla cerca de ti, es porque tu cama será la próxima. Y entonces aparece don Ernesto, un viejo de otra época, malhumorado, testarudo y con un solo objetivo: sobrevivir a Oscar. Esta es la historia de una residencia marcada por la muerte, de un hombre que se negó a rendirse y de un gato que parece tener un pacto con lo inevitable. Yo soy Majin Buye y estos son historias que no te contaron por tu bien. Año 2005. Residencia Steer House, en Providence, Rhode Island. Un centro especializado en el cuidado de personas mayores con enfermedades degenerativas. Un lugar donde el tiempo pasa despacio y la muerte, aunque silenciosa, es una visita conocida. Allí, entre pasillos blancos y sábanas ordenadas, ocurría algo que nadie pudo explicar. Algo que convirtió una residencia común en el escenario de una historia que aún hoy sigue provocando escalofríos. Fue durante una madrugada cualquiera. Una enfermera entró en la habitación 312 para entregar la medicación. El paciente, el señor Salazar, no respondía. No había respiración, no había pulso, solo su cuerpo, aún tibio, y sobre la sábana algo extraño. Pelos de gato. Pero allí no vivía ningún gato, o no oficialmente. Nadie dijo nada. Se consideró una muerte natural. Y lo era, o lo sería, si no fuera porque al día siguiente en la habitación 117 ocurrió de nuevo. Una señora de 81 años, llamada Shirley Mitchell, fue encontrada fallecida en su cama. Y vaya, qué coincidencia. También encontraron pelos de gato, huellas e incluso algunas heces. Al día siguiente, en la habitación 433, un señor llamado Martín corrió la misma mala suerte. Y al siguiente,
volvió a ocurrir, y en todos los cuerpos había como mínimo algunos pelos de gato. Siempre igual, siempre el mismo patrón. Algunos huéspedes juraban haber oído maullidos, y otros incluso haberlo visto por las noches, entre los pasillos. Un gatito gris, pequeño, con maullidos suaves, como un susurro, apenas audibles, caminando a su antojo y deslizándose por debajo de las puertas. El personal de la residencia empezó a hablar en voz baja, no oficialmente, no en reportes, pero en cualquier comida, en cualquier cena y en cualquier conversación, el tema siempre era el mismo. El rumor crecía. Entre ellos se decían: ayer, un paciente dijo que ayer lo vio en la habitación 215. Anoche, murió la señora Dolores. También lo escucharon cerca de la 403. Otro más, y otro más que murió. Las coincidencias ya no eran coincidencias. El gato parecía escoger las habitaciones. Se acurrucaba sobre los cuerpos, y al amanecer, ellos ya no despertaban. Era como si el gato supiera algo, como si eligiera el momento, como si, en lugar de pasear, estuviera cumpliendo una función. Algunos decían que era casualidad, que era un gato callejero, que simplemente buscaba calor en las camas, pero nadie explicaba por qué solo se acostaba con los que iban a morir, y por qué, después de visitarlos, nunca volvían a ver la luz del día. A esas alturas, ya todos hablaban de él, los pacientes más lúcidos, los cuidadores más veteranos, e incluso los médicos, aunque intentaban fingir escepticismo. Hasta el momento, era solo el gato, la sombra, incluso algunos lo llamaban la parca en forma de gato. Pero un día pasó algo muy turbio, algo que quedó marcado en la memoria de todos los huéspedes. Era una noche hasta el momento tranquila. El reloj marcaba la medianoche. Todo el mundo estaba descansando, incluido el personal que trabajaba allí. Entre las sombras se empezaron a escuchar algunos aullidos muy tenues, apenas con fuerza. La puerta de la habitación 214 estaba ligeramente abierta. En ella se hospedaba una mujer muy mayor, de 93 años de edad, llamada Elizabeth, una mujer solitaria, con demencia senil. También era muda, o la daban por muda, ya que desde su ingreso a ese centro, hace ya más de 15 años, nunca habló ni dirigió la palabra a nadie. De repente, entre el silencio más tranquilo de la noche, se escuchó un grito escalofriante. Las enfermeras de emergencia se despertaron, impactadas por el escalofriante grito. Corrieron para ver qué pasaba. El grito salió de la habitación 214, la habitación de la señora Elizabeth, y cuando entraron a la habitación se detuvieron en seco, y lo que presenciaron las dejaría marcadas para el resto de sus vidas. La señora Elizabeth estaba de pie, mirando a una esquina oscura y vacía de esa habitación, y hablando por primera vez desde hacía más de 15 años, y con una voz temblorosa y suave decía: «Oscar, no me lleves hoy. Oscar, no me lleves hoy. Oscar, no me lleves hoy». Las enfermeras, en estado de shock, observaron la escena. La señora Elizabeth tenía los ojos fijos en la esquina de la habitación, pero allí no había nadie, como si viera algo que las enfermeras no podían ver, como si supiera que algo estaba ahí. Las enfermeras intentaron tranquilizarla, y después de mucho esfuerzo y muchas pastillas, lograron que la señora Elizabeth por fin se durmiera. Pero lo que terminó por ponerle la cereza al pastel fue que el día siguiente la mujer falleció. La encontraron acostada de lado, con la boca apenas entreabierta y los ojos cerrados. Parecía dormida, pero no lo estaba. Sobre su pecho habían pelos de gato y en la almohada una pequeña huella. Y en el suelo, frente a la misma esquina donde horas antes había fijado la mirada, una mancha oscura, redonda, fresca, mojada. Nadie supo decir si era orina o sangre. Solo los investigadores lo supieron, pero no dijeron nada a nadie. Desde ese momento, el nombre quedó grabado en todos: Oscar. Ese nombre ya no era solo un apodo, era un aviso, una sentencia,
una señal de que algo malo estaba sucediendo allí dentro. Después de aquello, todo cambió. Los pasillos comenzaron a vaciarse antes de que cayera la noche. Las puertas se cerraban con más fuerza. Los televisores se dejaban encendidos para crear ruido, como si el sonido pudiera espantar el silencio. Oh, a lo que venía con él. Algunos colocaban sábanas en la parte baja de la puerta. Otros empujaban sus sillas de ruedas contra el picaporte. Otros rezaban. Muchos, incluso los que nunca lo hacían, porque ahora todos sabían lo mismo. Si escuchabas un maullido cerca de tu puerta, era porque Oscar estaba allí y tal vez esa sería tu última noche. Pero no todos tenían miedo. Uno de ellos no temblaba. Uno de ellos no creía. Uno de ellos había visto la muerte de cerca demasiadas veces como para asustarse de un gato. Su nombre, Don Ernesto, habitación 777, 86 años, exmilitar, viudo y un carácter más afilado que una hoja de bisturí. A diferencia del resto, él no se escondía, no se tapaba los oídos, no rezaba, solo escuchaba, miraba y esperaba. Había vivido guerras, había enterrado a su esposa, había visto morir a amigos en trincheras y a su hermano en un hospital. La muerte no lo sorprendía. Pero esto no era la muerte. Era algo diferente, algo que causaba más terror que la propia muerte. Pero don Ernesto, desde esa noche, decidió que no iba a permitir que se le acercara. Y tenía un objetivo claro: sobrevivir y enfrentar a Oscar. Desde aquella noche, don Ernesto dejó de ser uno más. Ya no era un abuelo más en esa residencia. Él sabía que lo que estaba pasando no era normal. Y sabía que ese gato no venía solo a hacer compañía. Venía algo más, a llevarse a los que ya estaban marcados. Ernesto empezó a observar. De día apenas se movía, sentado junto a la ventana. Fingía leer, pero lo que estaba haciendo realmente era vigilar cada crujido, cada sombra, cada reflejo en los cristales. Buscaba posibles señales, algo que pudiera hacerle ver o adelantar quién sería la próxima víctima. Buscaba algún patrón que se repitiera entre las víctimas, o algo que pudiera hacerle saber cómo actuaba Oscar. De noche era distinto. Ya no dormía en la cama. Había movido una silla al rincón más alejado de la puerta. Dormía allí con una linterna en el regazo y una cuchara de metal oxidada escondida en el bolsillo del pijama, no por defensa, por sonido, para hacerla sonar si algo se acercaba. Durante algunos días parecía que la situación se empezó a calmar. Luego empezaron a pasar las semanas y ya no hubo ningún fallecido más. Se dejaron de escuchar los maullidos por la noche. El aire se volvió menos denso. Algunos dijeron que Oscar se había ido. Otros pensaban que tal vez Oscar ya había cumplido su tarea. Había quienes creían que nunca existió, que todo fue una alucinación colectiva. Pero don Ernesto no creía en milagros, y mucho menos en olvidos. Sabía que lo que sea que fuese Oscar no se había ido, solo estaba esperando. Una madrugada, casi un mes después de la última muerte, Ernesto se despertó con una sensación extraña. No fue un ruido, no fue un maullido, ni un golpe. Fue algo más sutil, un silencio incómodo, un silencio raro, demasiado absoluto, tan perfecto que parecía artificial, como si todo el edificio estuviera conteniendo la respiración. Abrió los ojos, miró hacia la puerta, pero no vio nada. Pero entonces lo sintió, ese peso invisible en el aire, esa sensación que ya había sentido antes. No escuchaba pasos, pero sabía que algo estaba allí, algo que no necesitaba hacer ruido para ser sentido. Se levantó despacio, no encendió la luz, solo usó la linterna. Caminó descalzo hasta la puerta y sin abrirla, puso su oreja contra la madera, fría, húmeda, y del otro lado, un suspiro. No era humano, era como si el pasillo hubiera respirado, y de repente lo escuchó. Un maullido leve, ligero, pero claro. Ernesto retrocedió
Y entonces, por debajo de la puerta, vio como una sombra se deslizaba lentamente y se adentraba dentro de su habitación. En ese momento, Ernesto sintió el miedo por primera vez en su vida. Ni todas las batallas que vivió en la Segunda Guerra Mundial le hicieron sentir ese escalofrío que sintió en ese momento. Ernesto se quedó paralítico sin moverse por el terror que su cuerpo estaba sintiendo. Vio como lo que se arrastró por debajo de su puerta tomó forma de gato, gris, con ojos amarillos y grandes, mirándolo fijamente y caminando lentamente hacia él, despacito, sin prisa, como si supiera exactamente a dónde iba. Ernesto seguía petrificado mientras se orinaban los pantalones. Sus manos temblaban. La linterna cayó al suelo con un golpe seco, pero no se rompió. La luz parpadeaba, proyectaba la silueta del gato contra la pared, alargada, distorsionada, inhumana. Oscar se detuvo a 1 metro de distancia. Levantó la cabeza. No se movía, no maullaba, solo lo miraba. Don Ernesto sintió rápidamente que no estaba frente a un animal, estaba frente a algo más, algo que usaba la forma de gato, pero no tenía nada de felino. Ese ser lo había elegido y ahora lo estaba evaluando. Ernesto no supo cuánto tiempo pasó, minutos, horas o tal vez solo segundos, pero en ese tiempo entendió todo. Oscar no venía a matarlo, no quería atacarle. Solo estaba estudiándolo, analizándolo. Ernesto, por primera vez en su vida, estaba derrotado. Estaba listo. Su alma había bajado la guardia. Ya no había vuelta atrás. Estaba aceptando su destino. Aún temblando, aún con la vergüenza entre las piernas, aún con el corazón entre la garganta, volvió a abrir los ojos. Lo miró a los ojos y dijo, apenas en un susurro, «No, todavía no. Por favor». Oscar no reaccionó. Solo lo observó unos segundos más. Luego, sin girarse, sin saltar, sin moverse de ese lugar, se desvaneció. Don Ernesto cayó de rodillas. El sudor frío le corría por la espalda, la respiración entrecortada, y en el suelo una huella, pequeña, precisa, marcada justo frente a su cama. El pecho le empezó a arder. Se quitó su camisa y encontró una marca roja. Su torso estaba lleno de arañazos, como si Oscar lo hubiera marcado de alguna forma. El pacto estaba hecho. Oscar había entrado, lo había olido, lo había probado y ahora lo estaba esperando. Pasaron los días y luego las noches. Don Ernesto no volvió a ser el mismo. No hablaba, no sonreía, apenas comía. Algo dentro de él había cambiado. El resto del personal lo notaba, pero nadie preguntaba nada. Quizás por respeto, o quizás porque todos lo intuían. Don Ernesto había sido marcado y él sabía que era cuestión de tiempo. Su destino había sido sellado. Oscar no se lo llevó aquella noche, pero Ernesto entendió que no era su momento aquella noche, pero también entendió que lo iba a ser muy pronto. Don Ernesto pasaba las noches en vela, con las luces apagadas, los oídos atentos y la linterna bajo el cojín, escuchando, esperando el próximo maullido, porque sabía que Oscar volvería. Y volvió. Era una noche como tantas otras, sin luna, sin viento, una noche lluviosa, pero con ese silencio incómodo que precede la tragedia. A las 2:14 a.m., la alarma de la sala de monitores se encendió. Una paciente, la paciente de la habitación 316, estaba sufriendo un paro respiratorio. Mientras los médicos corrían por los pasillos, nadie notó que algo más se movía por el ala norte. Una silueta pequeña, gris, con ojos como faroles encendidos. Era Oscar. Don Ernesto lo supo antes de escucharlo, antes de verlo. Lo sintió. Sintió que esa era otra de esas noches. Y no solo la suya. Se levantó, tomó su linterna y esta vez también tomó su bastón de guerra. Un trozo de madera vieja, con una insignia oxidada, la misma que usó durante la batalla de Normandía. Salió al pasillo, descalzo, tembloroso,
pero decidido. El maullido sonó largo, profundo y provenía de la habitación de María, una mujer con esclerosis múltiple que llevaba meses sin poder hablar ni moverse. Oscar estaba sentado en los pies de su cama, observándola como un juez frente a su sentencia final. Y fue ahí cuando don Ernesto se paró en la puerta. ¡Basta ya!, gritó, con una voz que parecía venir desde las entrañas. Si tienes que llevarte a alguien esta noche, ¡que sea a mí!, dijo. Te propongo mi alma a cambio de que ya no vuelvas a llevarte ningún alma de otra inocente persona. Oscar lo miró, levantó la cabeza y en un gesto casi humano se detuvo. El gato bajó de la cama, caminó hasta Ernesto y se sentó en sus pies. Durante unos segundos, el mundo se quedó congelado. Todo el mundo presenció la escena. Todo el mundo se despertó, incluso todos los enfermeros y enfermeras. El monitor de signos vitales dejó de sonar. La paciente seguía viva. Don Ernesto cayó de rodillas, esta vez no de miedo, sino de paz, como si al final hubiera cumplido su propia función, intercambiar su vida por la de alguien más. Ernesto murió, pero esta vez alguien murió delante de todo el mundo, y esta vez todo el mundo vio a Oscar. El personal cogió a Oscar, lo tocaron, lo levantaron y lo llevaron a un laboratorio. Oscar no era una sombra, era real, demasiado real. Y entonces, lo inexplicable. Se hicieron estudios, autopsias, investigaciones. Se concluyó que Oscar, de alguna manera, podía detectar ciertos químicos emitidos por los cuerpos horas antes de morir. Un gato con un sentido del olfato tan desarrollado que podía oler la muerte. Pero eso no explicaba lo otro. No explicaba por qué nunca fallaba, ni por qué elegía acostarse con sus víctimas, ni por qué siempre se iba justo antes de que amaneciera. Y mucho menos por qué desaparecía de la nada. La prensa de la época se hizo eco de la noticia. Todo el mundo quería ver a Oscar, pero lo inexplicable volvió a suceder. El 8 de diciembre de 2005, los científicos del hospital vinieron a analizarlo y a seguir estudiando a Oscar. Pero Oscar ya no estaba. La jaula estaba cerrada, sin huellas, sin pelos, sin señales. Simplemente había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Nadie supo cómo desapareció. Las cámaras no captaron nada. Y nunca más se supo de Oscar. Hoy en día, en la residencia Steele House, ya no vive nadie. El centro cerró años después. Algunos dicen que por reformas, otros porque desde que desapareció Oscar, los pacientes dejaron de morir con tranquilidad. Murieron con miedo, y es que hay presencias que no buscan hacer daño, solo cumplir con su trabajo, como lo hizo Oscar, el gato silencioso, el huésped no registrado, la parca con patas, y como lo hizo don Ernesto, el único que no huyó, el único que lo enfrentó, y el único que le ganó tiempo a alguien más. Así que si alguna vez escuchas un maullido a medianoche, podría ser él, Oscar, y si se acuesta en tus pies, no hay nada que puedas hacer. Solo acéptalo, tu momento ya llegó. Yo soy Majin Buu y estos son historias que no te contaron por tu bien. No olvides suscribirte, dale a like y buenas noches. Nos vemos en el siguiente vídeo.